Bueno, buenas tardes, bienvenido. Mi nombre es María Dolores Rodríguez. ¿Me pueden indicar si se está oyendo por el chat, por favor? Ah, perfecto, gracias, Douglas. Qué bien. Entonces, bueno, mi nombre es María Dolores Rodríguez, como le decía, y seré su facilitadora en este trimestre para Matemática 4. No sé si esperar un par de minutos a ver si puede conectarse alguien más mientras yo voy buscando. Bueno, ya comencé, ya puse las presentaciones. Ok, vamos a buscar la presentación. La primera, vamos a comenzar. ¿Tienes alguna pregunta con respecto a... Tenemos una nueva plataforma, pues no una nueva plataforma, disculpen, una nueva presentación de la plataforma. Hemos tenido en este cambio de trimestre alguna modificación, como todos estamos en Matemática 4, entonces doy por entendido que no somos nuevos acá, ¿verdad? Entonces, que conocemos el aula. Entonces, bueno, aquí les estoy compartiendo la página principal del aula, en este caso la referente Matemática 4. Fíjense que ahora tenemos una presentación diferente, me imagino que ya la habrán visto. Si tienen alguna duda y quieren compartirla, pues espero que me digan. Tenemos el foro de anuncios aquí, el foro de dudas y el sinóptico, lo que llamamos antes sinóptico. En el foro de anuncios tenemos, ya lo deben haber visto, todos los tenemos la bienvenida, como siempre, que les recomiendo que la lean. Recuerden que todos los facilitadores de repente tenemos algunas cositas diferentes, no podemos ser todos iguales, entonces les recomiendo que la lean. El plan de evaluación lo vamos a ver ahora, el cronograma de estas clases en vivo. El listado de los inscritos hasta el lunes, no lo he actualizado. Y bueno, y la invitación que les hice a la presentación de hoy. En el, si estoy cambiando las presentaciones, si por casualidad algo no se ve, mientras yo estoy hablando de eso, te agradezco que me lo digas para revisar qué está pasando. ¿No se está viendo nada? ¿O sí se está viendo? Ok, espero, a ver. Ah, perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar revisando un poquito por encima lo que es el foro de duda, el plan de evaluación. Ok, bueno, el plan de evaluación, como todos los trimestres, ustedes saben que nosotros tenemos 12 semanas, entonces no hay muchas posibilidades de modificación. Aquí tenemos en el plan de evaluación las unidades de competencia que se refieren a las tres unidades curriculares que tenemos, a las tres unidades que tenemos en la unidad curricular. Tenemos la primera unidad que es la de las variables complejas, la segunda unidad que son las ecuaciones diferenciales y la tercera que es la transformada de Laplace. Y tenemos nuestras cuatro actividades sumativas en la semana, como siempre, en la semana 4 es la primera, en la semana 6 es la segunda, la 8 y la 10. Acá tenemos el 25% cada una, como todos sabemos, y las fechas y horas de las presentaciones. Si tienen alguna duda, algún inconveniente, alguna sugerencia para modificar en el plan de evaluación, bueno, lo pueden con muchísima tranquilidad comentarlo, que yo lo trasladaría a los coordinadores para que se estudiara. Em, Les voy a agradecer que, así como tenemos esto, vamos a aumento al aula. En el aula tenemos, en la primera parte del aula, ajá, acá tenemos la consulta del plan de evaluación. Les agradezco que la respondan porque es importante para nosotros. Simplemente si están de acuerdo, como es como siempre, y si tienen alguna duda, ponen que no están de acuerdo y pueden poner por el foro la duda o la sugerencia pues, de cambio en el plan de evaluación. Ok, creo que esto para ustedes ya, que son, digamos, expertos en esta universidad, no debería tener problema. Recordemos el foro de dudas, cuando tengamos dudas durante el trimestre, cualquier pregunta, con muchísimo gusto la pueden plantear por ahí, que yo a la brevedad se las estaré respondiendo y buscando el material o preparándoles el material necesario para podérselas eh, responder. Ok, vamos entonces ahorita, si no hay dudas, a, a comenzar con
lo que correspondería al tema que vamos a tratar hoy, que sería referente a la primera unidad, que es funciones complejas. Revisando el chat, no hay dudas, ok. Ok, vamos entonces con la primera unidad. La primera unidad de nuestra unidad curricular es las funciones complejas. Entonces, recordemos un poquito cómo son los conjuntos de los números que nosotros hemos aprendido hasta ahorita y cómo el conjunto de los números complejos, el primer viene englobando, digamos, dentro de él se encuentran como subconjuntos el conjunto de los números reales y el conjunto de los imaginarios puros. ¿Cómo llegamos a eso? Nosotros comenzamos cuando éramos pequeños aprendiendo a trabajar con el conjunto de los números naturales, que son los números positivos. Luego le agregamos el cero y los números negativos y pasamos al conjunto z, y las naturales era n, el conjunto z de los números enteros. Cuando le agregamos al conjunto de los enteros los números fraccionarios, tenemos el conjunto de los racionales, que es q. Luego tenemos los irracionales, que son las raíces, recuerden, y entre racionales y irracionales se conforma el conjunto de los números reales. Ahora nosotros vamos a agregar el conjunto de los números imaginarios puros para obtener el número complejo. Bueno, ustedes conocen o deberían de conocer los números complejos porque eso lo estudiamos en bachillerato, pero vamos a hacer un repaso bastante sencillo sobre los números complejos eh, que hemos visto hasta ahorita. ¿Qué es el número complejo? Los números complejos son pares ordenados de números reales. Es decir, yo voy a tener un par de ordenado de dos números reales separados por una X, que es un par ordenado, que lo voy a poder representar en una... Si tienes alguna duda en algún momento, por favor, me la colocas me avisas o me la colocas por el chat. Entonces, un par ordenado, donde la primera coordenada va a ser el número, la parte real, y la segunda coordenada es la parte imaginaria. Este par ordenado se va a escribir, se puede escribir como en forma binómica como z más y, x, perdón, z va a ser igual a x más y, donde y va a llevar la y que corresponde a la parte imaginaria, ¿ok? Entonces el par xy es igual a decir que es x más y, donde tenemos que la parte real es x y la parte imaginaria es y. Si tenemos un número que es solamente real, es decir, no va a tener parte imaginaria, es un número que correspondería a x más 0y, que ese sería x parte real. Y si es un número imaginario puro, pues sería que no tiene parte real y sería 0 más y, que sería y realmente. Ok, ¿cómo los representamos? Para representar los números complejos tenemos un, un los ejes cartesianos, el eje de las X vamos a representar la parte real y en el eje de las Y vamos a representar la parte imaginaria. Entonces, para el complejo Z, A más BI, representamos la A, que es la parte real en el eje de las X, y la parte B en el eje de las Y. Y este punto aquí representaría el complejo, que después vamos a ver que esto también lo podemos tratar como un vector. Entonces, si tenemos el complejo 3 más 3i, sería 3 en la parte real y 3 en la parte imaginaria, sería este punto acá. Si tenemos un complejo 2i, es un complejo que es imaginario puro porque no tiene parte real, entonces sería solamente en la parte real es 0 y en la parte imaginaria es 2. Si tenemos, si tenemos un complejo, un número real 4, 0, este es un número que es real, como acabo de decir, entonces sería 4 en la parte real, que es en el eje de las X, y en la parte B, en la parte, en el eje de las Y no lleva nada, que sería 0. Entonces esta sería la representación de un número real. Y un número cualquiera, digamos que pertenece al cuarto cuadrante, al tercer cuadrante, que sea menos 1, menos 3, y pues tenemos menos 1 en la parte en X y menos 3 en la parte imaginaria, y esta sería su representación. Ok, ¿qué es la unidad imaginaria? La unidad imaginaria es la que nos eh, conforma, digamos, nos ayuda a conformar el conjunto de los números complejos. Los números negativos. Nosotros sabemos que los números negativos no tienen una raíz cuadrada real. En el campo de los números reales no podemos decir que el número menos 1 tenga raíz, porque no existe un número, porque no existe un número negativo que cuando lo elevamos al cuadrado nos quede negativo. Entonces, la raíz cuadrada es, si yo tengo la raíz cuadrada de 4, mira, aquí lo tengo, vamos a escribirlo allá abajo. ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que no hemos comentado mucho y creo que esto debería ser repaso, así que, pero si hay alguna pregunta, mientras, un momentico que se me queda un poquito pegado esto aquí. Ok. Si yo tengo
para yo tener un número, para poder sacarle, hacerle la raíz cuadrada, yo tengo que tener un número que eh, esté elevado, digamos, al cuadrado. Pues 4, 4 es igual a la raíz de 2, ¿no? 2 al cuadrado, ¿ok? Pero todo número negativo, si yo tengo el número menos 2 y lo tengo elevado al cuadrado, ese número va a ser positivo, porque todo número menos por menos es más. Entonces no existe un número negativo que cuando yo lo eleve al cuadrado me dé positivo, entonces yo no le puedo sacar la raíz cuadrada. Por lo tanto, eh, digamos que los matemáticos en su momento definieron a la raíz de menos uno que tenemos acá como eh, i. Exacto. Entonces la raíz de menos uno la llamamos i. Entonces eso es lo que nos va a ayudar a resolver el problema de los números de las raíces en el campo de los números complejos. ¿Ok? Entonces, si yo tengo que raíz de menos 1i y yo tengo un número que es raíz de menos 4, yo puedo decir que menos 4 es igual a 4 por menos 1, ¿verdad? Entonces, la raíz de 4, como todos sabemos, es más o menos 2, porque tanto más 2 como menos 2 me va a dar 4 cuando lo eleve al cuadrado. Y voy a separar raíz de menos 4 por raíz de menos 1, y donde está raíz de menos 1 yo voy a sustituirlo por i porque está definido matemáticamente que la raíz de menos 1 la vamos a llamar i. Entonces, de esa manera vamos a poder trabajar en el campo de los números complejos. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las potencias de la unidad imaginaria. Y a la cero, como todo, como siempre, si en matemáticas siempre tenemos las reglas que hemos aprendido hasta ahorita, siempre se van a seguir repitiendo, no, nunca van a cambiar. Lo que vamos es ampliar el campo de los números en el que la estamos aplicando. Y eso a veces tiene algunas pequeñas referencias, pero siempre porque ampliamos el campo. Entonces, y a la cero es uno, porque todo número elevado a cero, ya aprendimos hace tiempo que es 1. Y a la 1, bueno, todo número elevado a la 1 es el mismo, entonces y a la 1 es i. Y al cuadrado es menos 1, y al cubo es menos i. Entonces, bajo esta definición ya tenemos las potencias de la unidad imaginaria. Y esto se va a repetir, digamos, en estos grupos de 4. Si pasamos ahí a la 4, vuelve a ser 1, y a la 5 vuelve a ser i, y a la 6 menos 1, y a la 7 menos i. Ok. Vamos entonces a ver cómo realizamos las operaciones con los números complejos. Una suma de números complejos. Una suma de números complejos relativamente es muy sencillo, es lo que hemos venido haciendo hasta ahorita. Nosotros aprendimos a trabajar con términos semejantes, ¿cierto? Términos semejantes eran aquellos que tenían su parte literal con sus potencias iguales, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un complejo A sub 1 más B sub 1 i, que B sub 1 es la parte imaginaria, por eso lleva la i. Y el otro complejo es sub 2 más B sub 2i. Entonces, ¿cómo los voy a sumar? Pues parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria, que son las, digamos, podríamos hasta asociarlo con que son las partes, lo que les decía ahorita, como los términos semejantes. ¿Ok? Entonces, simplemente yo sumo a sub 1 más a sub 2 y B sub 1 más B sub 2 y, bueno, es el factor común de saco i. Entonces me queda, si lo quiero poner como par ordenada, en la parte real es a sub 1 más a sub 2 y parte imaginaria es B sub 1 más B sub 2. Y esta sería la forma, la que tenemos acá, sería la forma de colocarlo en, en forma binómica. ¿Ok? Bueno, creo que no hay dudas. Si hay dudas, no, estoy pendiente del chat. Ya revisé y no hay duda. Ok, ¿cómo se hace un producto de números complejos? Un producto de números complejos, pues viene siendo también, como les decía, lo que hemos hecho hasta ahorita. Yo tengo a sub 1 más b sub 1i y a sub 2 más b sub 2i. Parte real a 1, parte real a 2, parte imaginaria B1, parte imaginaria B2. Entonces, ¿cómo los multiplico? Pues simplemente aplico la propiedad distributiva que aprendimos. Entonces sería A sub 1 por A sub 2, A sub 1 por A sub 2. A sub 1 por B sub 2i, A sub 1 por B sub 2. B sub 1i por A sub 2, B sub 1i por A sub 2, y es decir, todos por todos, ¿ok? Entonces los tengo aquí y ahora lo que hago es agrupo términos semejantes. Simple y llanamente. Yo puedo llegar a aprenderme esta fórmula y aplicarla directamente, pero yo creo que, bueno, es mi estilo, pues yo no me aprendo fórmulas que no necesito aprenderme porque en un momento se me puedo quedar en blanco y me quedo perdida. Si yo sé que lo que tengo que aplicar la distributiva, pues yo le aplico la distributiva y se me hace muy sencillo. Entonces aquí que tenemos a sub 1
por A sub 2, A sub 1 por B sub 2i, B sub 1 por A sub 2i y B sub 1 por B sub 2i por i, que es i cuadrado. Nosotros ya sabemos que i cuadrado, porque lo acabamos de ver en las potencias de la unidad imaginaria, i cuadrado menos 1. Entonces sustituimos i cuadrado, ¿dónde quedé? Producto. Ok, sustituimos b sub i cuadrado por menos 1, me cambia el signo y me va a quedar a sub 1 a sub 2, ¿verdad? Más b sub 1, b sub 2 como parte real. Y a sub 1 b sub 2i más b sub 1 a sub 2i como parte imaginaria. Ya tenemos resuelto el producto del número complejo. Porque agrupo su parte real y su parte imaginaria, a sub 1 a sub 2 menos b sub 1 b sub 2, pues sería la parte real. Y a sub 1 b sub 2 más b sub 1 a sub 2 multiplicado por i sería la parte imaginaria. Tampoco es algo que sea realmente difícil de resolver. Entonces creo que no deberían de tener problemas. Pero si los tienen, pues nada, pregunten y yo les repito o lo volvemos a ver. Vamos a ver ahorita qué es lo que llamamos conjugado de un número complejo. Vamos a, la, a la gráfica. Yo tengo que el número complejo z, lo represento acá, tiene una parte imaginaria A, tiene una parte, una parte real A, una parte imaginaria B, sí, el Z A más BI. Entonces, ¿cómo se define el conjugado de un número complejo? Bueno, el conjugado del número complejo es otro número complejo que tiene sus afijos simétricos. Es decir, ¿qué significa eso? El afijo es este, el punto este, sería simétrico. Pero simplemente lo podemos traducir como que tiene su parte imaginaria con signo contrario. Es decir, ¿se acuerdan cuando hacíamos el número conjugado para racionalizar por allá cuando estábamos estudiando álgebra? Cuando yo quería racionalizar, que era eliminar las raíces del denominador o numerador, pues yo multiplicaba, decía, vamos a multiplicar por el, el conjugado del, del denominador. ¿Y qué era el conjugado? Cambiarle el signo. Si era A más B, entonces sería A menos B. ¿Por qué es eso? Eso se lo pongo aquí para que sepan de dónde viene y asociándolo así es como más sencillo. Cuando yo tenía el producto notable, el tercer producto notable, que era una suma por su diferencia, esto es menos, una suma por su diferencia, se resolvía, era a cuadrado menos b cuadrado, ¿verdad? El cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Y eso que hacía, que si esto es una raíz, ¿verdad? Si yo multiplico raíz de 2a, yo tengo raíz de 2a, debería ser acá, por raíz de 2a menos 4 por raíz de 2a más 4. Entonces, cuando yo multiplico por este conjugado y le aplico mi fórmula, entonces cuando yo voy a hacer el cuadrado del primer término, se me va la raíz cuadrada. Entonces yo elimino, porque claro, porque el número raíz de 2a por raíz de 2a, si yo multiplico esto, el primer término sería a cuadrado. A cuadrado es raíz de 2a, perdón por la letra, pero es que escribir con el ratón es bastante difícil. Cuando yo elevo raíz de 2a al cuadrado, pues el 2 se va con la raíz y me queda 2a. ¿Ok? Eso era lo que hacíamos cuando racionalizábamos. Entonces están viendo que aquí el conjugado también es lo mismo, pues es lo mismo que llamábamos conjugado allá cuando íbamos a racionalizar. Entonces, ya sabemos. ¿Por qué aprendemos esto? Porque para dividir complejos también necesitamos utilizar el conjugado. Continúo. Si hay alguna duda, por favor, pueden plantear. Ok, entonces vamos a ver la división de números complejos. ¿Cómo se dividen números complejos? También es relativamente sencillo. Si yo tengo un complejo A más BI sobre C más BI, pues para resolverlo yo voy a multiplicar numerador y denominador por el conjugado del denominador. Entonces dijimos que el conjugado del denominador, lo acabamos de decir, es el mismo número complejo. Está pegado aquí, ya va que se me pegó esto acá. Bueno, es el mismo número complejo con la parte imaginaria negativa. Fíjense que no es cualquiera de los dos términos que yo voy a cambiar el signo, es la parte imaginaria negativa, porque es, como decíamos aquí, el afijo, es decir, el conjugado del número complejo, si este es el número complejo, el conjugado es el afijo. Entonces simplemente le cambio el signo a la parte negativa. Si yo tengo 3 menos 2i, yo voy a poner, vamos a escribirlo. Si yo tengo un número complejo que es 3 menos 2i, el conjugado de ese número complejo sería 3 más 2i. ¿Ok? Ahora, si yo tengo, a mí me dan un número complejo que es 5i menos 2,
El conjugado de ese número complejo, ¿cuál sería? Menos 5i menos 2, porque yo lo que cambio es el signo de la parte imaginaria. Así estén escritos en forma desordenada. ¿Ok? ¿Alguna duda? Bueno, entonces volvemos a la adición, ¿no? Entonces yo multiplico numerador y denominador por el conjugado. Entonces, ¿cómo lo multiplico? Pues nada, como acabamos de multiplicar arriba, multiplicamos, aplicamos la distributiva y lo resolvemos. Y abajo, igualmente, pero aquí además tenemos un producto notable, una suma por su diferencia. Entonces abajo me va a quedar c al cuadrado menos de i al cuadrado. Ok, continuamos entonces. Me pega un poquito la computadora, está como un poco lenta, me disculpan. Ok, vamos a ver ahora qué es, repasar qué es el módulo de un número complejo. El módulo, si nosotros nos acordamos de cuando dibujamos vectores, el módulo era el tamaño del vector. Aquí es lo mismo, pues porque el número complejo lo podemos representar como un vector. Yo tengo el complejo 3 más 4i, 3 en A, 4 en 3 en la parte real, 4 en la parte imaginaria, yo hallo el punto y desde el origen hasta acá yo puedo representar mi complejo como un vector. Entonces, ¿cuál sería el módulo de cuál sería el tamaño de este vector? Pues este es un triángulo de Pitágoras, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que era catetos adyacentes e hipotenusa? Y el tamaño de la hipotenusa le aplicamos Pitágoras y nosotros decíamos que h cuadrado, por decir, era igual a cuadrado más b cuadrado. ¿Se acuerdan? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Si yo saco raíz cuadrada de ambos lados, pues entonces me va a quedar que h es igual, aquí está, a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. No lo escribo más porque la letra no me sale muy bonita. Entonces, ese es el módulo, ese es el tamaño del vector. Entonces, R, que es como lo llamamos nosotros al módulo de un complejo, va a ser igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Ok, continúo. Ay, fíjense, esto es lo que tenemos en el aula. Vamos a volver al aula. Vamos a volver al aula y vamos a entrar en la unidad uno y la teoría del- Aquí tenemos, fíjense, las funciones de variables complejas. Les recomiendo que lo revisen, que lo lean, cualquier duda la compartan. La pueden compartir por el foro de dudas o me pueden preguntar directamente por el correo del interno. Y bueno, después aquí tenemos todo lo que es la teoría de los números complejos, más o menos lo que yo estoy explicando, pero un poco más completo, digamos, porque, claro, yo no puedo detenerme demasiado. Entonces, ves, tienen todo este contenido, luego, ya va, se los estoy poniendo también para que vean la nueva, aunque fíjense, le dan esa X y se le pone la página más grande. Después pasamos a la siguiente, acá. Entonces, bueno, la presentación gaussiana del complejo, que es lo que les enseñé sin decirles que era gaussiana. Si seguimos la otra, tenemos la conjugada de un número complejo, que lo acabamos de ver. eh, la magnitud o el módulo de un número complejo, aquí está también. Y luego tenemos la suma, multiplicación, ya la vimos, la suma, pero aquí también está multiplicación, división, perdón, y vamos a la forma polar del número complejo. Vamos a mi presentación. Ok, entonces vamos a la... eh, bueno, esta es algo que me gusta explicarles porque a veces se confunde y empiezan a hablar de valor absoluto. ¿A qué llamamos nosotros valor absoluto? El valor absoluto de un número complejo, el valor absoluto de un número real, realmente coinciden con lo que sería el valor absoluto de ese número en el campo de los complejos. ¿Por qué? Si yo tengo un complejo que es real, ¿verdad? Que tiene solo parte real, entonces z será a más 0i. Entonces, cuando yo saco la raíz cuadrada de a cuadrado más 0 al cuadrado, me va a quedar raíz de al cuadrado, que es a. Y si el complejo, su parte real es negativa, pues entonces igualito cuando lo elevo al cuadrado me queda positivo y me va a volver a. Entonces, en este caso, el módulo del número complejo coincide con el valor absoluto de un número real. Pero
Y si es imaginario puro, pues hacemos lo mismo, nos da, pero no es lo mismo, pues cuando yo estoy hablando de módulo de un número complejo, es el tamaño del número y lo debemos nombrar no como valor absoluto, sino como eh, módulo del complejo. Ok, este es lo mismo que les estaba diciendo, pero lo pueden ver después con calma porque esto se está grabando. Bueno, entonces ya hacemos un repaso. Entonces el número complejo de x más y, vamos a tener la parte imaginaria de x, la parte real x, la parte imaginaria y. Aquí tenemos el módulo y aquí tenemos el módulo. Ok, como que repite esa página ahora al subir. Ok, vamos a pasar lo que es la fórmula trigonométrica o polar de un número complejo. Entonces, bueno, tenemos la representación gaussiana aquí para apoyarnos. Fíjense, quedamos en que esto era un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y entonces, este es x más y aquí tenemos el, ¿cómo se llama? El conjugado. Ok. Eh, yo puedo representar este número, este número complejo, en vez de representarlo por sus coordenadas en X y sus coordenadas en Y, puedo representarlo con el módulo y el ángulo, en relación al módulo, el ángulo. Eso es realmente la representación en forma trigonométrica o polar del número. Entonces, ¿qué hago yo? Yo tengo mi número complejo, entonces vamos a tomar lo que es el cateto opuesto y cateto adyacente, ¿verdad? Entonces, si yo tomo el coseno de este ángulo, coseno de tita va a ser igual al cateto opuesto, que es B, eh, perdón, al cateto adyacente, que es A, pensando en seno. El cateto adyacente, que es A, sobre la hipotenusa. Entonces, el coseno de tita es A entre R. Y el seno de tita es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es B entre R. Si yo aquí voy a despejar A y B, que son los valores de mi complejo expresado en forma binómica, entonces me queda que A es igual a R coseno de tita y B es igual a R seno de tita. Entonces, ¿cómo se representa? Ya teniendo estos valores, ¿cómo represento el complejo en forma polar? Pues Z, mi complejo, va a ser igual a más R, a que es R coseno de tita más B que es R seno de tita I. Entonces, esta es mi representación del complejo en forma binómica o polar. Como ven, tampoco tiene nada de difícil. Ahora, como es R coseno de tita más R seno de tita I, porque R seno de tita es la parte imaginaria, se suele abreviar escribiendo R cis tita. Les voy a agradecer que escriban el número complejo en la forma convencional. Nosotros hoy en día, en las redes, usando calculadoras, etcétera, etcétera, hay otras formas de escribir los números complejos, pero no son las adecuadas. ¿Ok? Porque un número complejo se debe escribir de esta manera, no poner de repente, me pones R y tita nada más. No, no, eso es para abreviar en programas y ese tipo de situaciones, pero no cuando yo estoy expresando correctamente, escribiendo manualmente mis expresiones. Ok, vamos a ver cómo hacemos entonces para pasar la forma trigonométrica de un número polar, pasar de forma binómica a una forma trigonométrica. Es muy sencillo, porque entonces yo simplemente, aquí tenemos un ejemplo, menos raíz de 2 más raíz de 2i. Ok, primero hallo R. Ok, ¿cómo hallo R? R es el módulo, ¿verdad? Entonces es el tamaño, pues es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Acuérdense que cuando estamos sacando R no tomamos en cuenta i porque es nada más el tamaño. Son los catetos lo que estamos usando. Entonces yo tengo que es raíz de 2 al cuadrado más raíz de menos, perdón, menos raíz de 2 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado. Se va al cuadrado y esto se va al cuadrado, el menos se va más porque menos por menos es más y me queda raíz de 4 que esto. Ya tengo R. ¿Ok? Porque yo voy a expresarlo como eh, lo que acabamos de decirle que era, va a ser R es igual a perdón, Z es igual a R cis tita. Entonces ya tengo R, ahora vamos a ver tita, tengo que obtener tita. Tita es igual al arco, porque lo estoy sacando de acá, el arco de tangente es B sobre A, es decir, es el cateto eh, adyacente sobre el cateto opuesto. Entonces simplemente tita es arco cuyo tangente, cateto opuesto es la parte imaginaria, que es raíz de 2 y el cateto adyacente es la parte real, que es menos raíz de 2. Eso me da arco tangente de menos 1.
Recuerden que cuando estamos trabajando, yo no voy a dejar indicado arco tangente de -1. Yo tengo que hallar el valor de ese ángulo para llegar a obtener mi número complejo. Si lo dejo indicado, no estoy obteniendo el número complejo. Entonces, tita es el arco cuya tangente es -1. Eso es igual a menos pi cuartos, que es igual a menos 45 grados. Pero menos 45 grados está en el segundo cuadrante, ¿verdad? Porque tenemos, fíjense, si yo reviso esto aquí, lo voy a escribir, me queda la x es menos raíz de 2 y, y es raíz de 2. Entonces yo estoy en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, eh, este ángulo que yo estoy obteniendo es este, que es 45, menos 45 grados, ¿verdad? Y el ángulo debemos representarlo siempre o indicarlo partiendo del cero del círculo trigonométrico. Entonces sería de aquí a aquí son 180. Entonces a 180 le resto 45 y me queda 135 grados. Entonces mi forma binoica era z menos raíz de 2 más raíz de 2i y mi forma polar o trigonométrica es 2si 135. Miren, si se me cierra la presentación por el tiempo, yo intento volver a entrar, me esperan unos segundos y traten de entrar ustedes otra vez para terminar. Ok, entonces menos raíz 2 más raíz 2i es igual a, pasado a forma polar, es 2si 135 grados. También lo puedo poner como 3 pi cuarto, pero generalmente se usa el ángulo en grados. Ok, vamos a pasar ahora cómo tenemos para pasar de forma polar a trigonométrica. Bueno, es también muy sencillo. Yo tengo z igual a raíz de 3 si 120 grados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo necesito, simplemente voy a sustituir, lo pongo como r, eh, yo puedo decir que es r coseno de 120 más r seno de 120i. Entonces, lo sustituyo, es r coseno de 120 más i seno de 120. Entonces, 120 grados, ¿cuánto es? Pues es lo mismo que dijimos, para saber cuál es el ángulo, el 120 grados, si esto es 180, le quito 120 y me va a dar este ángulo para hallarle el valor. Entonces, el seno de 120 grados corresponde a los mismos valores de 60, pero en función del signo, tomar los signos según el cuadrante. Entonces me queda raíz de 3 sobre 2 y el coseno me queda menos un medio. Lo sustituyo en mi fórmula, raíz de 3 coseno de 120 más i seno de 120 sería el coseno menos un medio más raíz de 3 sobre 2i. Multiplico y ya tengo mi eh, complejo pasado de forma polar a forma binómica. Como ven, tampoco es difícil, es sencillo. Aquí les puse una tabla con los ángulos más conocidos, los ángulos que necesitamos tener más o menos frescos para que la tengan ahí. Luego vamos entonces a ver la fórmula exponencial o la fórmula de Euler. La fórmula exponencial, ¿cómo escribir un complejo en forma exponencial? Z es igual a R cis tita. Entonces, va a ser igual a el módulo de z por e elevada a i tita. Pero este tita que está aquí, fíjense, yo tengo el complejo, tengo r y tengo el ángulo, pues yo lo voy a representar. Tengo que hallar el módulo y después representarlo, multiplicar por e elevado a i tita. Pero este tita tiene que estar dado en radianes. Si está dado en ángulos, cuando yo lo pongo, la representación no es correcta. En forma exponencial, el ángulo va en radianes. ¿Cómo lo paso a radianes? Bueno, muy sencillo. Si 180 es pi, 135 es x, aplico una regla de tres simple y obtengo mi eh, ángulo en radianes. Entonces, menos raíz de 2 más raíz de 2i, r era 2, y si es 3 pi cuarto, que es 2si 135. Para ponerlo en forma exponencial, me queda 2 por e, aquí elevamos, aquí hicimos la regla de 3 para pasar 135, y nos dio que era 3 pi cuartos. Entonces, es 2 por e a la i, 3 pi cuartos. ¿Ok? Entonces, tampoco es nada difícil. Entonces, bueno, ¿alguna duda? Ok, ahora no hay dudas. Vamos entonces a ver radicación de complejos en forma polar. Para sacar raíces de complejos en forma polar tampoco es algo muy complicado. Aquí tenemos la fórmula. Sería, si yo tengo raíz enésima de r cis tita, va a ser igual a la raíz enésima de r multiplicado por cis, y el ángulo va a ser pi más 2k pi sobre n. Según la cantidad de, el valor
de la raíz que nosotros vamos a sacar, nosotros vamos a obtener los diferentes argumentos en función de los ángulos. Recuerden que se repiten los ángulos, ¿verdad? Si es la raíz cuarta, entonces yo voy a obtener cuatro raíces. Una para acá igual cero, para acá igual uno, para acá igual 2 y para acá igual 3. Sigue siendo sencillo, vamos a verlo rapidito con un ejercicio. La raíz cuarta de 81 cis 40 grados, pues sería la raíz cuarta de 81 cis 40 grados sería igual a la raíz cuarta de 81, que es el módulo, cis 40 grados más k por 360, que es 2pi, ¿verdad? Sobre 4. Sustituimos cada uno de ellos, el primero z0 por 0, el valor de k, después por, valor, por k, Ki1, K2 y K3, fíjense, cuatro raíces, y lo obtenemos. Entonces, la raíz de 81, la raíz cuarta de 81 es 3, porque 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, ¿verdad? Esa es la raíz cuarta de 81, ya la sacamos. Y ahora hacemos cis 10 grados más k, ¿por qué es 10 grados? Porque es 40 más cada 360. Ahora, si yo divido 40 entre 4 es 10, 360 entre 4 es 90. Simplificándolo, pues entonces 10 más y sustituyo cada uno de los valores por las primeras cuatro números naturales, pues porque serían las cuatro raíces. Y entonces así lo resuelvo, hago la operación y obtengo mis cuatro raíces. Tampoco es nada dificilísimo. Bueno, hasta aquí es el material que les tenía preparado para hoy. Aquí les tengo, mire, esto todo para que vean que está en el aula. Y bueno, este es el material. ¿Alguna pregunta? Douglas, ¿estás ahí todavía? Bueno, no sé si es que en este momento no hay comunicación, pero bueno, hasta aquí es el material, como les digo, que les tenía presentado, preparado para presentarles hoy, bueno, porque tampoco podemos hacer una reunión de mucho tiempo, ya llevamos casi, bueno, ya llevamos casi, llevamos como 50 minutos o algo así, un poquito más. Entonces, bueno, y el material está acá, si no hay dudas de ningún tipo, si no hay preguntas, bueno, nada, entonces daríamos por finalizado esta clase en vivo. Les recomiendo que vamos a un momentico al aula. Ok, recuerden que después tenemos, esta es la base, después tenemos las funciones. La función exponencial, para que las revisen la función compleja, la función, perdón, ¿qué pasó aquí? La función logarítmica, la función trigonométrica, la función hiperbólica, la función compleja conjugada, ya estudiándolas como funciones como tal, ¿no? Y las funciones analíticas y armónicas, ¿ok? Entonces, bueno, les recomiendo que revisen esa parte del material y cualquier duda, pues nada, por el aula, ustedes saben que podemos estar en contacto permanentemente. Yo reviso un día sí y otro no el aula como a más tardar, pues. Y por el foro de dudas les puedo aclarar cualquier duda que ustedes tengan.